Sí se ve, Diana. ¿Cómo Buenísimo, estás? listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces ahora sí, oficialmente vamos a empezar. La idea hoy es darles a conocer, como les dije, ecofeminismo como temática. Eh, Esa soy yo, mi nombre es Diana Montaño, hago parte de la Mesa Ambiental Uniandina, que es un grupo estudiantil en la Universidad de los Andes que coordina diferentes iniciativas ambientalistas. Nosotros somos una de esas iniciativas. Em, Bueno, entonces digamos que yo voy a iniciar en esta primera fase y luego María Paula les va a complementar mi explicación, que es más de contexto. Entonces, en primer lugar, les tenemos esta cita, digamos, no tan cita, es de nuestra autoría, que sintetiza un poco lo que es el espíritu del ecofeminismo, ¿no? Esta idea de el futuro será ambientalista y feminista o no será. Para su conocimiento, esto es una propuesta de hacer una alianza entre dos proyectos ideacionales políticos que están en mucha popularidad actualmente, que son el ambientalismo, en concreto la lucha contra la crisis climática y toda la amalgama de problemáticas que enfrenta el mundo, y lo que es la inequidad de género. Listo, entonces ahora me voy a centrar específicamente en 4 puntos, en contextualizarlos, qué es el ecofeminismo, un poquito de su historia, y a su vez les voy a hablar de el movimiento por los derechos de la naturaleza, que es un fenómeno de corte jurídico que ha tenido un poco de eco aquí en Colombia y es posiblemente compatible con el ecofeminismo, por lo que en el último punto quisiera escuchar un poquito sus comentarios por el chat de cómo se conectan el ecofeminismo y los derechos de la naturaleza. Esto para dar pie a lo que va a explicar luego María Paula, que es más centrado en Colombia como tal. ¿Listo? Entonces, pues al final les pido que hagan las preguntas por chat como para que lo manejemos más finalmente y demos paso a la parte de María Paula y al final de lo que exponemos los dos, recojo preguntas de todos ustedes, bueno, entre las dos. Bueno, listo. Entonces, pues el ecofeminismo es esta conexión ideológica y política de la mujer y la naturaleza. La idea viene de un trasfondo teórico que identifica que el hombre oprime a la naturaleza, ya sea para explotar sus recursos y para subsistir, y a su vez explota el cuerpo de las mujeres en un corte sexual, más que todo. Lo fundamental de eso es que son dos relaciones opresivas paralelas y simultáneas que en varias circunstancias pueden converger. Otra idea clave es que eh, detrás de todo esto podemos decir que la manera en que tratamos la naturaleza también incide en la forma en que nos tratamos entre nosotros, ya que digamos que los asuntos sociales por lo general son multidimensionales, entonces las problemáticas ambientales no son ajenas a otros problemas sociales de raza y de género. Sí, esto es si alguno conoce un poco del tema, es cercano a una interseccionalidad particularmente. Eh, bueno, entonces el ecofeminismo viene eh, desde los 70, digamos que no es que haya nacido recientemente, pero a la luz del nuevo boom de feminismo y también la fuerza del movimiento ambientalista, creemos que tiene una oportunidad como para resucitar y refortalecerse y adaptarse. Bueno, entonces esta historia empezó en los 70 con el activismo de una mujer francesa, pues ella fue la primera que usó el término
y también tiene antecedentes en una movilización femenina que se dio en India por deforestación. ¿Sí? Es importante como recordar que para la segunda mitad del siglo XX venía lo que es el legado de los movimientos civiles por los derechos de las personas, también estaba el feminismo en ese marco, el ecofeminismo estaba dentro del feminismo en un sentido minoritario, pero digamos que ahí empezó su nacimiento. Bueno, entonces como les dije, en los 60 ya había habido una fuerte movimiento de derechos civiles y también una ola de pacifismo. Inicialmente, digamos que había una fuerte influencia de lo que es el animalismo y es esta sensibilidad por los animales como seres sintientes que merecen dignidad y cuidado. ¿Sí? Entonces hay que hacer una mención, no sé si ustedes saben tanto del tema, pero el ambientalismo, digamos que es un gran movimiento que se subdivide en distintas líneas afines. Entonces, uno puede encontrar ambientalistas con énfasis en el cuidado del agua, la protección de océanos, de agua dulce, manglares, glaciales, que se enfocan en la lucha contra la deforestación, contra la protección de ballenas en océanos, que se enfocan en promover reciclaje, vegetarianismo, veganismo. Y entonces esto como para aclarar que en realidad el movimiento ambientalista tiene un espectro amplio. El ecofeminismo sería como una bisagra de este movimiento con el feminismo, lo cual podría ser muy interesante y útil. Y digamos que aunque desde ese momento se dan como estas conexiones políticas, inicialmente estaba más inclinado a esta idea de proteger a los animales y también era compatible con el vegetarianismo, lo cual también se ve en paralelo en los movimientos ambientales. ¿Sí? Eso ya como de contexto general. Ahora, en este punto me voy a distanciar un poco de lo que es estrictamente ecofeminismo, esa convergencia de feminismo y ecología, para hablarles de un fenómeno que es más que todo ambientalista, pero que puede ser pertinente para el ecofeminismo colombiano. Sí, digamos que hace relativamente poco, de pronto algunos de ustedes vieron que la Corte Constitucional en el 2016 le dio un reconocimiento jurídico al río Atrato. Entonces acá les voy a hacer un contexto respecto a esta idea de que la naturaleza tiene derechos desde una postura un poco más legalista o jurídica. Sí, entonces digamos que inicialmente un profesor de derecho en Estados Unidos que se llama Christopher G. Stone en la Universidad del Sur de California escribió un artículo en una revista jurídica y también tiene un libro que si quieren lo pueden leer, que se llama Should Trees Have Standing Toward Legal Rights for Natural Objects, en el que cuestiona de que tal vez los árboles deberían tener reconocimiento y que es válido proponer que se transite hacia derechos legales para los objetos naturales. ¿Sí? Esto es importante porque es un trasfondo de ideacional de que la naturaleza podría tener derechos. Y pues el argumento, o digamos parte de los argumentos que construye Stone para sostener esto, es que las conquistas de derechos a lo largo de la historia han sido inicialmente simplemente ideas y inicialmente siempre son cuestionadas o ridiculizadas. Entonces, recordemos que hubo un momento en la historia en que los niños no tenían derechos, las personas negras afroamericanas no tenían derechos y las mujeres no podían votar. El reconocimiento jurídico que da el derecho siempre es una conquista sociopolítica. En esta medida, este fenómeno parece ser ese nuevo boom social que quiere más reconocimientos y quiere obtener reconocimiento jurídico para la naturaleza. Sobre todo, como les digo, en un contexto de cambio climático, de degradación de aire, del agua,
de la seguridad alimentaria se vuelve aún más interesante, aunque la historia nació como tal en el 72. Sí, entonces este autor Stone nos dice, hey, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no darle derechos a la naturaleza si a lo largo de la historia de estas luchas después demostraron ser lo correcto? Sí, esto es un poquito como de historias sobre esto. Listo, entonces ahora de forma más cercana a nuestra región, en el 2008 Ecuador en su constitución reconoció explícitamente un derecho a la naturaleza, a la Pachamama, como sujeto de derechos y en concreto le dio estos reconocimientos que aparecen ahí indicados, y es que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Y a la restauración, artículos 71 y 72. Sí, entonces aquí ya como que aterriza en un nivel más real la idea que viene como del libro de un profesor o que podría ser una idea un poco extraña que lo iría a un ambientalista de los 70 como, hey, ¿qué tal si las montañas o los ríos tuvieran derechos? Esto como que ya empieza a tomar más forma y notemos que es un poco, pues no, es bastante reciente, es decir, el 2008, son hace 10 años, que no es mucho tiempo, aproximadamente. Entonces, digamos, como por seguir con esta historia, después de ese caso, otros sistemas jurídicos también coincidieron en que era válido otorgar este reconocimiento en la medida que da tutoría y restauración, en la medida que darle tutoría y restauración a estos objetos naturales es relevante. Entonces, en Nueva Zelanda se le dio un parque natural en la isla del norte, se le dijo que era una entidad legal a través de una ley del 2014. Entonces ahí viene un poco la explicación más pragmática, porque cuando uno piensa, hey, la naturaleza tiene derechos, siempre está la ridiculización de, ok, pero eso cómo va a ser, no puede ser, porque suena tonto, es como no tiene sentido. Pues lo que se hace no es que se le dé directamente a la entidad, sino que se designa un consejo de guardianes o de representantes que ejerce a nombre de ese objeto natural. Entonces, en este caso, lo que se hizo es que se designaron unos guardianes que eran de pueblos indígenas allí en Nueva Zelanda y que eran los más indicados para representar los intereses de, sí, de este parque natural. Luego, un caso más cercano, en Bolivia, una ley del 2010 le dio un carácter jurídico a la naturaleza y creó un principio de interculturalidad, creando unos derechos muy interesantes porque vemos acá que si bien la naturaleza adquiere esa protección, lo hace en correlación y cercanía a personas que dependen directamente de ríos o de parques naturales. Sí, entonces ese principio de interculturalidad pues es interesante, digamos, como para acercarlo a las discusiones que quizás ustedes han tenido sobre derechos humanos. Y es que, como decía al comienzo, lo social siempre es multidimensional. Entonces, si hay una problemática ambiental, obviamente hay influencia en las personas que habitan una región en particular. Entonces, sí, en efecto, esto se da muy de cercano con violaciones de derechos humanos. Cuando hay degradación ambiental, por lo general también hay violaciones de derechos humanos. Aquí hago la cuña de algo que es muy interesante, sobre todo en nuestra región, que en América Latina lamentablemente hay un alto índice de asesinato a líderes ambientales. Es precisamente por estas convergencias de que cuando uno defiende el territorio, por lo general a veces despierta ataques violentos. Pero bueno, digamos que por retomar esta explicación, y ya un poco hace no tanto, 3 años, pues en el 2017 se le dio un reconocimiento a un río como ser viviente y titular de derechos, y esto fue en Nueva Zelanda, ¿no? Que entonces también en cercanía con una tribu local que quería proteger el río desde hace mucho tiempo. También se le dio en India el reconocimiento a unos glaciares, el Gangotri y el Yamunotri, en los Himalayas, como
resultado de que en un estudio de la NASA habían visto que el calentamiento global los estaba afectando fuertemente. Y como eran sagrados, pues ahí lo que hizo fue una corte que intervino y emitió una sentencia. Entonces, todo esto es como un bagaje general de algo que parece estar emergiendo y se está popularizando. Son diferentes casos de países en los que se les da reconocimientos a entes naturales, personería jurídica, ya sea por vía constitucional, legislativa o judicial. Sí, entonces esto es como para reflexionar de que el trasfondo de darle derechos a la naturaleza no es tan en el vacío y absolutamente ridículo, sino que tiene una historia interesante que tal vez vaya a seguir siéndolo en el futuro. Entonces, digamos que ahora esta pregunta es más reflexiva. Frente a estos dos temas, lo que nosotros consideramos es que en Colombia, teniendo en cuenta que en Colombia también se ha visto un poco el tema de los derechos de la naturaleza, pero es algo que María Paula va a abordar más a profundidad, es compatible compaginar ecofeminismo y derechos de la naturaleza. Pues, ¿por qué? Porque digamos que estamos en un país que alberga parte del Amazonas, eh, claramente tiene diferentes problemáticas ambientales por región, pero a su vez también sufre la violencia de género e inequidades entre hombres y mujeres. En esta medida creemos que, como cualquier sociedad, es válido proponer esto como un proyecto nacional, político, interesante, que valdría catapultar en el país, como la búsqueda de mejores protecciones a la naturaleza y también mejores protecciones a las mujeres. Sí, entonces, recordando que las mujeres por lo general son víctimas más ágiles de las problemáticas ambientales. Eh, Esto es una idea emergente, como les digo, María Paula y yo estamos trabajando en un proyecto sobre el tema para pensar más en el contexto local. Sí, como les dije en una parte, esto todavía es más fuerte en el extranjero que como tal acá en Colombia. Y teniendo en cuenta que nosotros también tenemos una diversidad cultural y comunidades indígenas, entonces eh, sería muy interesante. Quiero aclarar que los movimientos indígenas son más independientes de esto, si bien en muchos casos las comunidades indígenas tienen un respeto y una suerte de sacralidad por la naturaleza. En estos casos, por lo general, ellos no han estado tan involucrados. Pues ha sido como, sin embargo, el punto fundamental es que compartimos muchos objetivos, entonces valdría la pena compaginar los dos. Entonces ahora esta pregunta para discusión respecto a todo lo que les mencioné y para que a través del chat ustedes me digan qué piensan o qué reacción les genera. Aquí Diego dice que nace de la cosmovisión de la naturaleza como un ente femenino. Sí, esa también es una idea muy interesante, porque al comienzo les hablaba, en el ecofeminismo lo que se piensa teóricamente es que tanto la naturaleza como las mujeres comparten la posición de subordinación frente a los hombres y frente a su mentalidad que en su mayoría es violenta. Entonces, digamos que hay personas que lo encuentran discutible porque esto en cierta medida implica feminizar la naturaleza. Hay una pregunta filosófica detrás de todo también que uno podría preguntar, ¿ustedes cómo creen que debe pensarse la naturaleza? ¿Como un objeto, una cosa? ¿Como algo masculino, como algo femenino?
como un igual o como que en particular. La naturaleza es superior, digamos, para Daniel. Ok, esa es una forma distinta de pensarlo. Y si pensamos en el concepto de Pachamama, ahí también hay una especie de distanciamiento que la naturaleza es más que yo. Exacto, sí, Diego dice que al darle derechos es humanizarla. Sí, en efecto, digamos que no se desconecta de que la naturaleza es importante en la medida que es proveedora. Sin embargo, hay una opinión tal vez más personal, es que la naturaleza per se, por sí misma, como una entidad viviente, debería tener un reconocimiento independiente. En los ejemplos que les di, en su mayoría está la cercanía con alguna comunidad que habita o que es dependiente del recurso natural. Sin embargo, hay personas que consideran que la naturaleza por sí misma, así no provea a personas, es, es digna de reconocimiento formal, como el reconocimiento jurídico que le otorga derechos particulares. Bueno, digamos que les agradezco a ustedes por intervenir. Esa es como una pequeña interacción que quería tener con ustedes como para que hubiera discusión sobre esto, porque cuando lo he discutido con otras personas un poco más críticas, dicen que suena un poco ridículo y que parece que no tiene sentido. Pero lo que sucede es que como en Colombia esto ya está sucediendo, el ecofeminismo sería un aliado frente, frente a ello. Entonces, pues ya digamos que cerraría esta parte de la exposición de contexto y le doy paso a María Paula Gutiérrez, que es mi compañera de la Mesa Ambiental Uniandina y que les va a exponer otra parte de este mismo tema. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Diana. ¿Me escuchan bien? Ah, perfecto. Sí. Listo, gracias. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito más cómo la verdad esta fue idea de Diana, de cómo de pronto podría cómo fortalecerse más el ecofeminismo en Colombia, que realmente no es un movimiento muy fuerte. Entonces ella pensó que ya que los derechos de la naturaleza están cogiendo más fuerza, pues esto se podría ligar con el ecofeminismo, como ella acaba de explicar, pero pues voy a profundizar un poquito más. Entonces, para esto, las dos trabajamos en un artículo, el cual pues todavía no se ha publicado, entonces es como un proyecto que tenemos las dos. Y si quieres, sigue, porque creo que yo no puedo manejar la presentación. Gracias. Este se llama El ecofeminismo y el derecho de la naturaleza hacia la activación de un movimiento dual, social dual y pragmático en el siglo XXI. Entonces es esta idea de que ambos movimientos persiguen objetivos muy similares, que digamos tienen como ciertas intersecciones en común y que podrían unirse para hacer un movimiento más fuerte. Entonces digamos que esa es nuestra tesis. Como los activismos ecofeministas y la personería jurídica de la naturaleza tienen argumentos similares, parten de bases similares, resuelven problemas también parecidos para pensar en un desarrollo sostenible donde se mitigue el impacto climático y también se reduzcan las inequidades de género. Entonces, pues, por ejemplo, aquí este es un cuadro donde se puede ver como la mujer y digamos que la naturaleza le está dando como más fuerza. Entonces, esa es la idea, que un movimiento se fortalezca con el otro para que sea muchísimo más fuerte, sea mucho más escuchado y digamos que son causas similares que pueden unirse y ser más fuertes. Si quieres, sigue. Ok, entonces ya aterrizando un poquito más lo de los derechos de la naturaleza en Colombia. En Colombia se le han dado derechos a varias entidades naturales, entre ellas están el río Atrato, la Amazonía colombiana, el río Cauca, el páramo Pisba, los afluentes de Coello, Conveima y Cocora.
El más antiguo de todos es el río Atrato, que era el que estaba hablando Diana, y pues nos vamos a enfocar en este sobre todo porque, digamos, es que es el que ha tenido más desarrollo, donde se ha visto como un poco más el progreso de este proyecto, cómo se han involucrado un poco más las comunidades y cómo se ha venido desarrollando en el tiempo. Entonces, al río Atrato se le dieron derechos en la sentencia de 622 en el 2016. Y digamos que hasta a mí también me parece raro pensar cómo la naturaleza puede tener derechos, o sea, de qué manera va a ejercer estos derechos, cómo los va a exigir. Entonces, más concretamente, darle derechos a la naturaleza, en este caso el río Atrato, fue darle derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y de comunidades étnicas. Aquí digamos que, como decía Diana, es muy importante la participación de otras personas. En este caso, es muy importante la participación de las comunidades locales que se encuentran ahí, esto se llaman los guardianes del río, y es muy importante tener en cuenta esto, porque es que no se puede entender el ambiente fuera de... También creo que tienes el micrófono prendido, si quieres apágalo, por favor. Bueno, voy a seguir. ¿No se puede entender el medio ambiente? Sí, es que la vez pasada la reflexión que se pidió antes estaba manejada como tipo A, entonces yo pensé que iba a quedar igual, pero eso ni siquiera lo charlamos. Entonces por eso la cagamos. A la próxima tenemos que estar más pendientes de cuando hayan textos reflexivos. Alguien tiene un micrófono prendido. Es más fácil revisarlos, digamos, de acuerdo a una perspectiva pero que un tipo B. Hola, Damaris, ¿podrías por favor apagar tu micrófono? dale, sí, dale. Ok, voy a seguir. Damaris. Estás escuchando. Listo. Entonces, no podemos entender las relaciones con el ambiente sin tener en cuenta las relaciones sociales. Es decir, digamos que el ser humano siempre incide en el ambiente y el ambiente siempre incide en el ser humano. Nosotros hemos construido esta relación donde nosotros somos sujeto, hay un objeto y está completamente alejado. Digamos que esto ha servido para construir el conocimiento científico, pero ya a la hora de pensar relaciones sociales, cómo se debe desarrollar sosteniblemente este ambiente, ya debemos pensar, pues algunas personas proponen, digamos, otras culturas también proponen, y digamos que es un poco la idea del ecofeminismo y de los derechos de la naturaleza, es establecer una relación más de pares, donde ya no sea un objeto completamente alejado, sino reconocer que el ambiente incide en mí y que yo incido en el ambiente, y que es algo que va conjunto. Por eso es muy importante tener en cuenta el desarrollo de las comunidades en estas zonas. Ellos van a incidir en la manera en que se contamina el río y la manera en que se cuida la salud del río. Y asimismo, el río incide en las personas. Esto se hace a través de la salud, también les brinda seguridad alimentaria y asimismo también es parte muy importante de su cultura. Muchas comunidades que están alrededor de este río desarrollan su cultura a partir del río. Por eso es importante que el desarrollo sostenible tenga en cuenta todas las cuestiones ambientales y sociales, y digamos que lo que el ecofeminismo aporta y dice es que se debe incluir también el género. Entonces se debe entender el desarrollo desde todas estas perspectivas, y digamos era un poco lo que estaba diciendo Diana, y esa es la idea de esto. Si quieres, sigue. Listo. Entonces, ya más concretamente, ¿cómo podemos relacionar el derecho de la naturaleza con el ecofeminismo? Primero que todo, podemos ver el conocimiento. El conocimiento es algo que sí está determinado por género. Puedo dar dos casos. Uno, primero que todo, es que la mujer, por su condición social, por su posición social, ha estado más relegada al ambiente doméstico que el hombre. Digamos que se enfrenta a esferas distintas y esto le puede dar como un conocimiento un poco más holístico o un conocimiento distinto al del hombre científico, racional, público. Y este conocimiento puede ser importante para pensar el territorio, para pensar el desarrollo sostenible. Por otra parte,
También el acceso a la tecnología es distinto entre hombres y mujeres. Digamos que el conocimiento de técnicas sostenibles entre hombres y mujeres no es el mismo, en general, pues no siempre es el mismo, y esto es muy importante porque esto puede relegar un poco a las mujeres de poder acceder a prácticas que les permitan tener un desarrollo sostenible. Entonces aquí les traje un ejemplo más concreto, si quieres sigue, y es los grupos de usuarios forestales en México, Uganda, Kenia y Bolivia. En esto se hizo un estudio en los cuales se encontró que los grupos usuarios forestales son como grupos de comunidades que tratan de proteger el bosque, y se encontró que los grupos donde tenían mayor participación femenina tenían menos acceso a la tecnología que cuando había mayor participación masculina. Esto nos dice un poco de esas asimetrías que existen en el acceso a la tecnología y a la posibilidad de poder acceder a prácticas para ser más sostenibles, y esto es realmente preocupante porque entonces pensar el desarrollo sostenible y pensar el medio ambiente, las mujeres están, digamos, están en desventaja en este sentido. Sigue, por favor. Listo, otro de los puntos son los derechos de propiedad, uso y responsabilidades de la naturaleza. Entonces, digamos que el uso de los recursos podría considerarse parecido entre hombres y mujeres, digamos que ambos requieren de los recursos naturales, ambos requieren de la tierra. Sin embargo, los derechos de propiedad sí son muy distintos. Esto pasa en muchos países, incluido Colombia, y es el hecho de que una mujer como que no tiene el mismo derecho, no accede de igual manera a la tierra, y esto puede crear incentivos perversos para el desarrollo sostenible para las mujeres, porque si uno no tiene un derecho de propiedad, digamos que es más difícil pensar a largo plazo, es más difícil proyectarse y pensar que se debe cuidar la tierra y los recursos para generaciones futuras si se cree que pues esa tierra no es de uno. Digamos, en Ghana se encontró que las mujeres que ya les dieron derecho de propiedad, ellas comenzaron a construir proyectos sostenibles de árboles de cacao, que es lo que se puede ver en la imagen, y asimismo también encontraron que en algunos países africanos y en Ghana, cuando no tenían derecho de propiedad, como creían que la tierra se les puede quitar en cualquier momento, entonces siempre trabajaban la tierra y no dejaban que la tierra descansara, que pues es como la forma sostenible en que se debería trabajar un poco la tierra, y ellas no lo hacían porque decían, si yo dejo de trabajar la tierra van a creer que yo no soy productiva, entonces me la van a quitar. Y entonces esto puede llevar a comportamientos que no son sostenibles y que se diferencian entre hombres y mujeres, y es un enfoque que debemos tener en cuenta, un enfoque más dentro de la relación del ser humano y el medio ambiente. Sigue, por favor. Y el tercer punto de cómo podríamos conectar los derechos de la naturaleza con el ecofeminismo es algo más conceptual, y es esa idea de poder redefinir el ser humano y es pensar el ser humano fuera de esos esquemas binarios de naturaleza, cultura, hombre y mujer. Como vimos, pues la naturaleza y la mujer, digamos que en muchas ocasiones se ven oprimidas por la edad de cultura y hombre, eso siempre está más arriba, y estas desigualdades han generado que se oprima un grupo, así que podríamos de pronto como desdibujar estas diferencias y replantearnos esta idea. Y eso es algo que promueve tanto los derechos de la naturaleza como el ecofeminismo. Ambos intentan pensar el ser humano desde puntos de vista distintos, donde la naturaleza y la mujer ya no sean oprimidas. Sigue por acá. Bueno, y ahora les voy a hablar un poquito más concreto de cómo podemos ver esto de los conflictos socioambientales y género en Colombia, y por qué es importante pensar esa relación tan clave entre ambiente, sociedad y género. Entonces, uno de ellos es la minería. Pues, como muchos sabrán, cuando llega la minería ilegal, normalmente se deteriora muchísimo el ambiente, se deterioran los suelos, la calidad del aire, también se daña la vegetación, la cual es muy importante para enfrentar el cambio climático. Pero algo que yo creo que no es tan claro, y para mí, por ejemplo, no era tan evidente, era que también, así como se da violencia contra el medio ambiente, asimismo se da una violencia laboral y sexual contra las mujeres.
Entonces, a una violencia laboral, porque normalmente la minería es un trabajo masculinizado, entonces a la mujer la discriminan. Y por otro lado, es una violencia sexual, donde las mujeres las someten para que hagan actividades como, por ejemplo, prostitución, porque es un encuentro donde llega el minero, que es como el que tiene el poder y es el que tiene derecho a acceder a esa naturaleza, a esos minerales, y asimismo también puede acceder al cuerpo de las mujeres. Digamos que se establece como esa relación y precisamente es por eso que se dice que tanto la mujer como la naturaleza son oprimidas al tiempo, digamos que es como un proceso que ocurre de manera simultánea. Y pues esto, por ejemplo, ocurrió en el río Putumayo, Caquetá, en el departamento del Amazonas, con grupos indígenas. Sigue, por favor. Ok, y otro punto importante de conflictos socioambientales de género en Colombia es, ya lo había mencionado, la desigualdad del acceso a la propiedad de las tierras. Aquí me gustaría hacer énfasis en que el, el hecho de no tener tierras implica también muchas cosas, y es, por ejemplo, que la tierra es una condición para tener acceso al crédito, seguridad alimentaria y capacitación para la producción. Estas son cosas que, por ejemplo, pueden relegar a la mujer para enfrentarse al cambio climático. Está en desventaja con respecto al hombre para tener como más recursos y poder organizarse mejor para enfrentarse al cambio climático, y pues tiene como menos oportunidades en este sentido, y esto es preocupante. Y por otro lado, pues digamos que se refuerzan los estereotipos de género mientras las mujeres no tengan tierra. Entonces las mujeres no tienen tierra, se refuerzan estereotipos y asimismo no acceden a la tierra. Entonces se convierte en un círculo vicioso donde las mujeres no terminan teniendo acceso a estos recursos y tienen una relación con el medio ambiente que es muy distinta a la de los hombres. Sigue, por favor. Entonces ahora les voy a contar un poco, vamos a ver cómo está pensando el ecofeminismo en Colombia y cómo se está pensando los derechos de la naturaleza. Y pues ya vimos que se podrían encontrar, tienen puntos en común. Entonces, primero que todo, los activismos ecofeministas en Colombia son principalmente campesinos y étnicos, han estado más que todo concentrados en las zonas rurales. Entonces, hay varios tipos de activismos, digamos que yo creé como esta clasificación artificial. Uno de ellos son los que proponen como modelos de desarrollo sostenible en un marco rural, pero como en un modelo económico distinto. Entonces está la Alianza de Mujeres Campesinas de Cajamarca y también está Vamos Mujer. Ambos apoyan procesos productivos de agroecología y también promueven la medicina ancestral. Y digamos que tratan de darle mayor protagonismo a la mujer, tratan de recobrar esos conocimientos ancestrales y tratar de tener una relación más amigable con el medio ambiente. Entonces, tanto digamos que la mujer dice, voy a apoyarme con el medio ambiente para poder salir adelante juntos. Sigue, por favor. Y por otro lado están los tipos de ecofeminismo donde se trata como de defender a la mujer y a la naturaleza, pero sin tratar de cambiar como el modelo económico y de pensar procesos productivos distintos, sino simplemente reducir el impacto de ciertas actividades que están afectando tanto a la naturaleza como a la mujer. Entonces, por ejemplo, el movimiento social en defensa del río Sogamoso y Chucurí trató de reducir el impacto de la hidroeléctrica en estos dos ríos pues, para las comunidades, y esto tuvo una gran participación de las mujeres. Por otra parte, también el grupo comunitario trata de luchar contra la violencia de género y mayor acceso de las mujeres a tierras y recursos naturales. Y por último, relacionado con el problema de la minería, está la Escuela de la Mujer y Minería, la cual trata de disminuir la violencia contra las mujeres, como mencioné anteriormente, y también mitigar los efectos de la minería en las comunidades. Entonces, esto es más como tratar de reducir las brechas y no tanto proponer como cambiar cosas radicalmente. Sigue, por favor. Y ahora es cómo están pensando los guardianes de esos derechos de la naturaleza, cómo piensan el enfoque de género. Entonces, digamos que en esto, Guardianes del Río se exige que haya un representante mujer y un hombre en cada uno de los grupos que está acá.
Entonces, digamos que hay como ese tipo de discriminación positiva que es más implícito. Y Cocomasia es el único grupo que tiene un enfoque de género. Y ahí no es enfoque étnico, sino enfoque de género, pero los otros grupos no lo tienen. Entonces podemos ver cómo los grupos ecofeministas, digamos que no están pensando mucho en derechos de la naturaleza, y lo mismo, la gente que defiende los derechos de la naturaleza no tiene enfoques ecofeministas donde estén pensando en enfoques de género. Entonces, por eso nos parece muy interesante que estos dos grupos se alíen, que aprovechen estas oportunidades para, si quieres cambio, porfa, para visibilizarse aún más, para que su lucha sea aún más fuerte y se puedan por fortalecer. Y otro punto que me parece muy importante es que el desarrollo para poder proteger el río también, y pues la naturaleza en general, es muy importante como promover el desarrollo sostenible de los humanos como tal. Y es muy importante tener un enfoque de género para esto, como mencioné anteriormente. Para que sí, sea entonces un desarrollo que tenga en cuenta la naturaleza y también que tenga en cuenta a la mujer. Y estos dos movimientos se pueden unir para hacer algo más fuerte. Igual, pues, ya para terminar, me gustaría decir que esto es una idea incipiente, es una forma de cómo podría fortalecerse estos dos grupos para luchar por unas buenas causas que creemos que son compatibles, similares, que pueden ir juntas. Y que sería muy interesante y que creemos que es una propuesta válida y que pues podría funcionar. Entonces ahora, no sé, me gustaría escuchar sus opiniones o si tienen una pregunta. Diana, no sé si quieres decir algo más. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, no, sí, me parece muy, muy, muy bien todo lo que dijiste, María Paula. Acá cerramos también con otra cita que puse como para sensibilizarlos a todos de que piensen tanto en igualdad de género como en reconocimiento y protección de la naturaleza, que son dos causas con futuro que ustedes como seguramente personas jóvenes seguramente van a tener que vivir y ojalá lo tengan en cuenta a la hora de votar, a la hora de participar en los escenarios políticos de su interés. Este texto se los recomiendo muchísimo de Diana Ojeda. Si a alguno le gustaría leer sobre el tema, se llama Género, Naturaleza y Política, los estudios sobre género y medio ambiente. Y es una síntesis de todo lo que les hablábamos de estas ideas de pensar género y medio ambiente al mismo tiempo. La cita dice, la investigación ecohistórica exige prestar cuidado al carácter político de los procesos socioambientales estudiados, así como a la forma en la que se encuentran profundamente atravesados por relaciones de poder basadas en clase, género y etnia. Sí, eso es como la síntesis del tema. Y ahora, como dijo María Paula, si les interesa comentar, nos gustaría escuchar sus percepciones y algunas preguntas. Acá en el chat me sale una pregunta que dice, ¿de qué manera se podría crear una mesa ecofeminista? ¿Qué consejos darían? Uy, esa es una muy buena pregunta, gracias Daniel. No, nuestra postura, digamos, como la fe que tenemos, está que la forma de crear esta alianza es a través de las universidades. Digamos que una idea que tenía Maris, que es otra líder de nuestro grupo, era replicar grupos ecofeministas en otras universidades, en la Javeriana, en su universidad, por ejemplo. Sería muy bonito si alguno de ustedes se anima a echarle fuerza a la iniciativa de que haya grupos ecofeministas en las universidades para que se cree una mesa sobre este tema y se piensen las problemáticas de las dos áreas de forma simultánea. Otra pregunta, ¿cómo las mujeres, tanto urbanas como rurales, podríamos empoderarnos en cuestión de soberanía alimentaria? Uy, esa pregunta es muy buena y me permite enfatizar algo que no mencionamos, pero que sí hemos discutido en el grupo, y es que el ecofeminismo se ejerce de forma distinta en la medida que uno lleve una vida urbana o una vida rural.
Digamos que las universidades son un espacio que puede estar presente en muchas regiones, pero en otras no. Para las mujeres rurales, yo creo que es donde es más viable la creación de grupos como los que menciona María Paula. Eh, no sé tú qué piensas de esa pregunta, María Paula. Me parece que en la medida en que en espacios de conferencia de mujeres se pueden crear estas alianzas, Sí, siempre de que acuerdo. haya la iniciativa. De acuerdo, y yo creo que algo muy importante como relacionado con la alimentación de pronto es como ser más consciente siempre como de dónde provienen todas las cosas. Como yo decía, como que siento que la comida pasa lo mismo, es un objeto distante, yo no veo como todas las relaciones sociales que hay detrás y de pronto uno podría tratar de ser más consciente y no sé, digamos, entonces esta fruta viene de un grupo de mujeres de tal forma y así se puede fortalecer mucho más porque siento que igual esa relación es súper distante, que en ese sentido no se establecen relaciones sociales. Eh, ¿Alguien preguntó algo más? Una pregunta sobre desarrollo. El desarrollo del ecofeminismo va más orientado a lo étnico que a temas de salud. No necesariamente, digamos que el ecofeminismo, como hemos insistido, es bastante secundario, es decir, no es muy popular aún. Y si bien ha tenido ciertas inclinaciones para lo étnico, para lo de desarrollo, para lo rural, uno puede pensarlo en salud y de hecho es algo muy pertinente dado que todos ustedes están más en esa área. El trasfondo es pensar en igualdad de género y sostenibilidad ambiental. Digamos que se puede aplicar para cualquier espacio de trabajo. Ahí, digamos, sin ser experta en salud, yo creería que los médicos también podrían reflexionar en propiciar desde sus posiciones causas en el tema. Por ejemplo, un proyecto que teníamos en ecofeminismo que es cercano a salud es el de la copa menstrual, que es muy empoderador para la mujer porque es una alternativa para manejar su regla, pero a su vez es sostenible en la medida que, si ustedes no saben, los desechos higiénicos, tampones, toallas higiénicas, generan muchísima contaminación. Entonces, tal vez ustedes como médicos, cuando insistan a sus pacientes que la copa menstrual es una alternativa, están ejerciendo ecofeminismo desde desde la salud. Ese es un instrumento muy interesante y muy representativo de esta iniciativa ecofeminista, así como la píldora anticonceptiva fue tan simbólica de otra fase del feminismo del siglo pasado, la copa menstrual quizás es ese símbolo que podría funcionarle a mujeres urbanas, ojalá también a rurales, o pues digamos que en la cuestión de rurales hay alternativas interesantes de salud sexual sostenibles que son toallas lavables. No sé si alguno de ustedes conoce al respecto, pero eso es algo que es más cercano a salud en concreto. Diana Carrillo pregunta qué otro tipo de acciones, como cambiar de toallas o copas, se pueden hacer. Y otra pregunta es, ¿integrar otras luchas como la de género o derechos humanos está en contraposición al ecofeminismo? Y digamos, o sea, como multiplicarlo aún más. No estaría en contraposición, si entiendo bien tu pregunta, Diego, pero el énfasis se hace en estas dos causas porque son las causas más propias de este momento histórico de 2020, siglo XXI. Es el resurgimiento del feminismo y la crisis climática que ha llegado a un límite casi inmanejable. Entonces, estas dos son las causas que se enfatizan en este proyecto político porque son las más pertinentes dadas las circunstancias de actualidad. Sin embargo, el ecofeminismo que podemos plantear no desconoce lo fundamental que sigue siendo la raza como categoría y la clase también, por supuesto, cuando diferenciamos entre ecofeminismo urbano
y rural, también se puede discutir la clase. De vuelta a la pregunta de Diana, aparte del tema de salud reproductiva, diría yo, si estoy en lo correcto, que es más cercano a ustedes, yo creo que todavía queda ese deber de pensar más proyectos ecofeministas en salud. Pues digamos que el trasfondo de la copa menstrual como concepto es que los desechos clínicos, médicos que ustedes generan, por lo general son bastante contaminantes y problemáticos. Entonces, esa es una causa ambiental. Ahora, a su vez, la causa feminista de igualdad de género en el trabajo médico está más de la mano de evitar acoso sexual que podrían sufrir enfermeras o médicas en esta área. Entonces, pensar convergencias es una tarea pendiente para cada quien en su área. Digamos que aquí la invitación es que ustedes también nos ayuden a mejorar este proyecto. Entonces, pues, otras ideas que pudieran ser similares a lo que es respaldar el uso de la copa menstrual como una causa ecofeminista son muy bienvenidas. María Paula, no sé tú qué quieras agregar al respecto. Sí, la verdad, a mí tampoco se me ocurre algo que mezcle las dos, que intersecte las dos. Parece complicado. Digamos, de pronto pensar en medicina, pero sería más como feminista, que las relaciones como entre hombres y mujeres tratan. Me acuerdo que yo una vez fui como a una conferencia de medicina, como de educación de medicina, y digamos que las relaciones entre hombres y mujeres no son iguales por parte de los doctores o por las relaciones no son las mismas y tienden a ser muy diferentes, entonces podría verse como cierto tipo de discriminación. También podría pensar en trabajar en eso. Si bien esto no tiene como el enfoque ambientalista, pues sí es parecido a lo que tú ya dijiste. Sí, es un buen punto. Sí, también pensar, acercar la medicina a las mujeres rurales que de pronto por trabajos muy demandantes que implican en las regiones puedan requerir un acercamiento médico sensible y sostenible. Sería otra forma de pensar. Acá al final Diego Andrés hace un comentario excelente que sintetiza lo que decía y es que la anticoncepción tiene un enfoque ecofeminista y puede hacerlo. Planificación con métodos naturales basados en sus cuerpos. Sí, excelente. Maternidad responsable y libertad misma. Sí, yo creo que de pronto la línea más viable para pensar ecofeminismo en la medicina y en la salud es desde el área de la ginecología, la responsabilidad de maternidad y de sexualidad. Pensar en las mujeres en esa línea es lo que quizás funcionaría mucho en sus carreras. La recomendación es que en la medida que lo ejerzan, no pierdan de vista esta temática, porque de verdad que sería muy beneficiada de que médicos y de que profesionales pues, de todos los sectores lo incluyan en sus trabajos y en su día a día. Sí, ahí hay un muy buen punto de María Andrea. Hay mujeres que no quieren acceder a las hormonas anticonceptivas. Entonces, digamos que tener la posibilidad de ofrecer alternativas sostenibles, naturales, ecofeministas, es importante. Desde la medicina sería la forma en la que ustedes podrían contribuir a esta causa de derecho dual, por llamarla de alguna forma. Digamos que nosotros todavía, como decimos, esto todavía están haciendo, entonces como tal no hay un médico que esté incidiendo en el ecofeminismo, pero
la cercanía que hemos tenido con el tema de las copas menstruales, creo que es el canal indicado para recoger este tipo de comentarios que, como el de María Andrea, que son muy, muy pertinentes. Exacto, sí, ahí también llevan el tema a los implantes, que es otra área. Bueno, listo, entonces digamos que creo, María Paula, que con eso podemos dar por terminado esta exposición. Esperamos haberles dado a conocer un tema diferente, distinto e interesante en este ciclo de derechos. Ojalá que les anime a investigar más y a incluirlo en su perspectiva profesional. María Paula, ¿quieres decir algo? Sí, no, gracias a ustedes por venir y espero sí que aprendieran algo nuevo y que comiencen a pensar un poco más la vida desde un enfoque más. Bueno, chao, gracias. Gracias, Muchas adiós. gracias desde la tarde de hoy. En este momento les acabo de enviar un formulario para que por favor llenen. Son poquitas preguntas y bueno, gracias a todos por asistir y a todas. Y gracias, eso es todo. Gracias.